Bienvenida, Cris. Primero de todo, déjame decirte que para mí siempre has sido un referente. Siempre me ha parecido admirable tu forma de ser, tu forma de comunicar, tu cercanía, siempre Muchas con una gracias. sonrisa y bueno, sin duda creo que son valores para hablar de lo que venimos a hablar hoy, que es de liderazgo y equipo, ¿no? Para mí siempre ha sido inspiración. En el sentido del Muchísimas liderazgo, gracias. gracias por venir, Cris. Como hablamos de liderazgo aquí, igual cabe decir que Cris es mi jefa. Y en ese sentido ya adelanto que la verdad es que no me puedo quejar. Entonces bien, ¿no? Con Cris bien. Que no me puedo quejar. ¡Wow! Bueno, pues empezamos fuerte. Muchísimas gracias, Eva y Alex. Es verdad que con Alex trabajo día a día, mano a mano, pero con Eva llevamos muchos años juntas, pero sin trabajar en el mismo equipo. Y la verdad que para mí también sería un honor trabajar contigo, así que pues nada, vamos a hacer lo posible. Hablaremos con los Juanes. Eso es. Bueno, esperemos que ya a nadie le haya dado un coma hiperglucémico de esta presentación y podamos continuar. Venga. Liderazgo. Uh-huh. ¿Qué sabes de liderazgo? ¿Queréis que nos puedas contar? Bueno, lo que sé lo he ido aprendiendo, la verdad. Pero bueno, yo diría que liderazgo es algo que puedes tener un poco de forma innata o algo que, como digo, vas aprendiendo. Yo a lo largo de los años pues, he ido un poco enfocándome hacia el liderazgo de los equipos y diría que un líder tiene pues, como 3 misiones, ¿no? Una de ellas es pues, tener un mensaje, la otra es comunicarlo, saber comunicarlo. Y la tercera, pues yo creo que es ser positivo y optimista en esa comunicación. Sí, no, porque yo creo ahí lo que dices es tan importante, ¿no? La actitud y el positivismo, ¿no? El cómo tú te enfrentas día a día, ¿no? Bueno, pues a los problemas que puedan ir surgiendo, posibles conflictos y demás, ¿no? Creo que dice mucho el cómo tú decidas enfrentarte a ellos, ¿no? Si desde el lado más positivo o desde un lado más negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo inspiras a tu equipo que vayan por ese camino más positivo? Bueno, yo creo que partiendo del mensaje, me parece que ya es inspirador el hecho de que la persona que reciba el mensaje, que al final normalmente son pues, decisiones, iniciativas, propuestas, crea en ese mensaje que se está dando porque la persona realmente que ha tomado esas decisiones o grupo de personas pues tengan esos valores que buscamos como valores inspiradores, ¿no? Pues honestidad, credibilidad, bueno, ese tipo de valores que al final nos hacen ser arrastrados por esa persona. Y luego creo que también para inspirar es muy importante la comunicación, el cómo se comunica, esa comunicación emocional en la que tienes una escucha activa, o sea, estás empatizando, estás conectando con la realidad de esa persona para ver cómo ese mensaje que tú quieres dar está calando y qué feedback recibes, ¿no? Porque al final tú te preparas para dar ese mensaje, pero luego tienes una respuesta a lo mejor que no es la que esperas y tienes que ir moldeando también y viendo cómo vas buscando la forma, ¿no?, de conectar con esa persona y que realmente lo que tú estás transmitiendo se acoja, se adhiera al equipo, ¿no? Se adhiera a lo que tú estás buscando y al objetivo que persigues. Así como ejemplo real puedo decir, en mi experiencia, que muchas veces un mensaje que se comunica o una interlocución por correo electrónico, cómo se puede ablandar, suavizar, aterrizar mucho mejor tomándote un té. Y eso nos ha pasado. O sea, al final no es solamente tener un mensaje, sino recurrir a los medios y llevarlo al ámbito en el que sea más fácil articular una solución o un entendimiento y ahí la verdad es que Cris lo hace muy bien. Eso es. Sí, seguimos con los niveles altos de azúcar, pero es así. Paramos a mitad de episodio, nos pinchamos unas insulinas. A ver, yo siempre creo que al final la comunicación es muy de persona a persona, ¿no? Tienes que, para poder empatizar, tienes que tener a la persona delante. O sea, si tú escribes un mensaje, esa persona lo va a recibir en un momento dado, con unas circunstancias personales concretas, y no sabes cómo lo está recibiendo. Entonces tú lo lanzas. Decía una compañera de otra empresa, dice, el tono del correo o del mensaje lo pone el que lo lee. Lo pone el que lo lee, efectivamente. Exactamente. Entonces, y la manera de interpretar es que
afecta muchísimo cómo te encuentres, entonces siempre se puede llegar a malos entendidos. Pero parece que ahora vivimos en un momento que es todo, ¿no? Por correo electrónico, por WhatsApp, con lo fácil que es tomarte un té. O una llamada. Que o ya, una llamada. Ya ves mucho más el tono de... Es muy típico de, mira lo que me ha puesto este. No está es un mensaje normal y corriente, pero tú lo interpretas como... Ya le pones tú el tono. Pero para ver realmente cómo lo interpreta la persona necesitas tener esa réplica. Claro. Al final yo creo que el lenguaje es fundamental, el lenguaje que utilizas, el conectar, como decía, pues con ese momento que está viviendo la persona al recibir tu mensaje. O sea, en el lenguaje yo siempre creo que tienes que generar una atmósfera de respeto, de actitud colaborativa. Y además me acuerdo de algunos ejemplos, o sea, tengo uno a nivel personal que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? Pero de cómo ese lenguaje se ve reflejado en las personas que te rodean, ¿no? Tú lo utilizas y también atraes que se utilice ese tipo de lenguaje. Y tengo un ejemplo seguro que nos podemos situar todos, en marzo del 2020, cuando estábamos a partir del 14 de marzo compartiendo muchísimo tiempo. Con familia, sobre todo con familia porque estábamos en casa. Y yo tengo dos niñas mellizas, ya sabéis, ¿no? Tienen ahora 6 años, pero en aquel momento tenían 3. Y bueno, pues poníamos mucha música en casa, que yo creo que salvó muchos hogares de la tragedia, la música. Y en concreto hubo una canción que la pusimos mucho y ahí me dio por cantarla, que era la de La Puerta de Alcalá. Entonces, claro, yo escuchaba a mis hijas de repente pues frases tipo rockeros insurgentes, todos los tiranos se abrazan como hermanos, y decía, wow, o sea, suena un poquito chocante en niñas de 3 años, en ese cuerpo de 3 años diciendo esas frases. Pero claro, estaban copiando lo que yo decía, ¿no? Y la forma en la que yo me estaba expresando en ese momento. Entonces, creo que el lenguaje y recibir ese feedback ahí de decir, wow, o sea, están realmente escuchando esto de mí y lo están copiando. Sí. Creo que en los entornos... Ese ejemplo y... En los entornos eso ocurre. Y aparte, yo creo que si un líder, ¿no? demuestra también con sus actos pues esa manera, ¿no? de hacer las cosas y de ver las cosas, hace que el resto de equipo también se sienta con ese compromiso, ¿no? de responder con esos mismos valores, ¿no? Que es como, bueno, si me exiges... Pero si te estoy viendo hacer lo mismo, genial, ¿no? Si veo que tú me exiges, pero haces otra cosa totalmente diferente, a mí me cortocircuita el cerebro, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el ejemplo, el lenguaje y la comunicación. Yo tengo un ejemplo parecido también con los niños, de lo importante que es el ejemplo, que al final un líder no es lo que yo digo. Si luego haces otra cosa, los niños se ve claramente, ¿no? Que son como adultos, pero sin filtros. Yo tengo 2 niños pequeños que se llevan 1 año y medio y en ambos dos vi lo mismo y cada uno a la misma edad. O sea, cuando tenían entre 1 y 2 años, me pasó con Álvaro que un día cogió por casa, yo soy adicto a las bebidas carbonatadas de cierta marca americana que empieza por Co y acaba por Coca-Cola, por no decir marcas. Entonces, un día el niño cogió una lata vacía y se paseó por casa con la lata, daba 3 pasos, y yo decía, ¿qué hace? Y me decía Rocío, dice, pues lo que te ve a ti. Y él cogió la lata por sí mismo y hizo eso. Y nos pasó después con Miguel. Hizo lo mismo un día, cogió una lata, esto 2 años después, cogió una lata y empezó a hacer lo mismo, pasarse por casa, lo hizo un día o 2, y dejó de hacerlo. Y ahí te das cuenta de lo importante que es. No, esto no se bebe, esto tiene azúcar, esto tal. Si luego él te ve que tú le das a la lata, él coge la lata y lo hace también. Como claro. Si mi padre lo hace, será que está bien, ¿no? Entonces claro, no me pasa puede decir nada. 100 veces que, como les digo yo, los niños no beben agua negra para que no te cojan el café, no cojan Coca-Cola. Claro, puedes decir lo que quieras, pero si veo que esto lo voy a repetir. Claro, tú lo haces, yo repito lo que tú haces, no lo que tú dices. Al final aquello, ¿no? También en cómo nos hemos podido criar nosotros, ¿no? El por qué yo lo digo, pues hoy en día no funciona, ¿no? Es como dame algo más o muéstrame algo más que el por qué yo lo digo. Entonces creo que eso es un buen aliento, ¿no? de ser líder, de poder recibir también otras opiniones, otras respuestas, ¿no? Y de poder hablarlo y juntos. Es que además yo creo que no funciona ni en el terreno profesional ni en el personal. Es verdad que ahora mismo tú buscas un poco el punto de vista de la otra persona, lo escuchas, lo respetas, pones en común pues una propuesta y al final intentas ver cómo se responde a esa propuesta y terminas
construyendo la propuesta final juntos, ¿no? Yo creo que va un poquito de eso. Por eso también hablaba de ser optimista, que es un poco la tercera pata, ¿no? Ser optimista o positiva a la hora de transmitir un mensaje. O sea, no imponer ese mensaje, no imponer a lo mejor ciertas decisiones, sino previamente buscar un poco el que se adhieran y el que crean en esas decisiones. Y yo creo que ahí también va unido a buscar un poco siempre tu mejor versión, ¿no? Ser tu mejor versión. Y tu mejor versión para mí es, en cualquier circunstancia, quizá no las más dramáticas, porque ahí vas a intentar sobrevivir, creo que ya no, o sea, no tienes otra opción que sobrevivir, pero no las tan dramáticas, ¿no? Las situaciones más fáciles, más difíciles, que te encuentras, pues al final tú las observas y decides tú mismo cómo quieres gestionar esas decisiones, cómo las quieres interiorizar, cómo las quieres afrontar, y un poco la forma de transmitir también pues una serie de objetivos que pueden ser más o menos realistas, siempre buscamos que sean realistas, pero transmitir los objetivos o transmitir propuestas o decisiones que a veces son bastante difíciles y con las que tú mismo incluso no estás al 100% identificado, ¿no? Pues al final tienes que transmitirlo, yo creo, de forma positiva para que se crea en ello y que el equipo se sume a esa parte. Y yo siempre digo que además el intentar ser tu mejor versión lo puedes tener más o menos innato, y si no, lo puedes trabajar. Se puede trabajar. Que es algo que yo creo que además es un proceso muy bonito, porque vas viendo cuando tú gestionas esas situaciones un poco de forma más positiva, vas viendo el efecto positivo que tiene en ti también, ¿no? Entonces, la próxima vez te va a ser mucho más fácil hacerlo porque te va a salir más de forma natural. Y esto al final pues se practica cayéndote, levantándote, viviendo, sufriendo, disfrutando, y creo que es un ejercicio bonito. Tú al final eres el resultado también de tus decisiones, ¿no? Entonces, totalmente. Además que no solamente esto es aplicable al trabajo, o sea, esto es aplicable a cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Cómo te quieres mostrar y cómo quieres actuar en determinadas circunstancias, ¿no? Cómo decides gestionar esos, ¿no? esas situaciones que se nos presentan. Eso es. Recuerdo perfectamente el momento en el que, cuando estaba embarazada, me dijeron que venían mellizas. ¡Wow! Afrontar eso fue también una situación en la que afrontamos en equipo, y ahí tuve muchísima suerte de contar con un equipo alrededor que me sostenía, ¿no? Esa red que te sostiene, porque la verdad que fue impactante. Y luego, bueno, pues decidí, porque intento siempre tomar un poco esa iniciativa, decidí tomármelo de la mejor forma posible, ¿no? Y eso es. Eso que dices, que al final tienes un equipo detrás, ¿no? que te sostiene, ¿no? Porque somos personas al final, no siempre estamos al 100%, no todos los días estamos happy flower, ¿no? Entonces, bueno, tener un equipo que te sostenga y que te apoye, ¿no? Cuando uno tiene un mal día y que sabes que tienes compañeros que te dan la mano y que te apoyan y que te ayudan, pues es saber que cuentas con ese sostén es bastante importante, ¿no? Y en casa, pues igual, pues claro. Igual. Sí, como las dinámicas de grupo estas que se hacen, no te dejas caer y te cogen los compañeros, pero eso llevado a la vida real, no los ejercicios estos. Sí. A ver, sin ser tan etéreo, o sea, yo creo que para lograr cosas grandes necesitas de otras personas, realmente. Entonces, el concepto de equipo para mí es fundamental en la vida como filosofía de vida, y en el trabajo, por supuesto, más. Hay un concepto que dijiste en una de las reuniones generales que hacemos, sí, que a mí me... El Ubuntu. Ubuntu. Yo no lo había escuchado nunca. La primera vez que lo escuché me gusta mucho, sí. te lo escuché a ti, y la verdad es que como concepto, filosofía de vida, me gustó muchísimo ese concepto. Si nos puedes hablar un poquito de él. Está la parte más friki, ¿no? Que como buenos tecnólogos aquí pues también nos gusta, que es pues Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux, pero a mí no es la parte que más me gusta. Dejemos la informática a un lado. Sí. Yo realmente sí, me gusta mucho el concepto porque, bueno, al final es una filosofía de vida que nació en Sudáfrica y que se basa en la creencia de que existe un vínculo universal humano que nos hace más fuertes al estar unidos. Entonces, bueno, tiene varias definiciones y para mí con la que más me identifico es en la de soy porque somos. Porque somos. Sí. Ubuntu es Hacienda, ¿no? Que somos todos. También sí, podría ser. Hacienda es la ideología Ubuntu plasmada. Ideología Ubuntu total. Como ministerio. Y plasmada a los equipos, pues al final es apoyarte en una red, en un equipo que tenga un objetivo común. Creo que es muy importante que el equipo tenga un objetivo común
realista, alcanzable, que tú transmitas ese objetivo El con objetivo ilusión. común es muy importante ahí, fíjate, y yo que he estado en varias empresas con distintas formas de plasmar los objetivos, es muy importante que la cultura de la compañía, la política de empresa, confíe también en los objetivos comunes, porque hay sitios en los que los objetivos son totalmente individuales. Entonces, muchas veces que tú lo hagas bien o mal también depende de que el de al lado lo haga bien o mal, en el sentido de que si todos lo hacen mal, tú no vas a estar tan mal. En una compañía que apueste por objetivos comunes, que todos lo hagan mal, supone que tú también lo haces mal porque tu objetivo no se va a cumplir. O sea, y es un cambio total. Habiendo visto las dos versiones, es un cambio total. Al final también el tener un objetivo común hace que todos rememos en el mismo sentido, ¿no? Que no vayamos cada uno a nuestro aire y preocupándonos de nuestras cosas, ¿no? Al final todos tenemos que estar a una, todos somos... cada uno tenemos nuestra posición, cada uno tenemos nuestra tarea y cada uno aporta su ingrediente a la tarta, por así decirlo. Venga, azúcar, más azúcar. Ya. Yo sí creo en un objetivo de equipo, porque creo que se trabaja mucho mejor apoyándonos unos a otros, ¿no? Y es como realmente logramos esas cosas grandes. Si trabajas de forma individualizada, bueno, no le puedes poner mucha pasión, que es muy importante también, pero al final estás tú solo, ¿no? Y el día que tienes malo, pues te tienes que caer y levantar tú solo. Trabajas en equipo y ese día pues otra persona te echa una mano, ¿no? Te dice, vamos a tomar ese té y vamos a charlar un rato que te veo bloqueado. Y yo creo que eso a mí me parece fundamental en un entorno profesional y en cualquier entorno realmente. La pasión, que lo he mencionado, súper importante. Súper importante. Además, o sea, yo creo que si pones el corazón en lo que haces, no tienes aseguramiento de que vas a tener éxito en tu objetivo, pero si no lo logras porque el destino o el azar realmente te juega una mala pasada, vas a estar muy cerca de conseguirlo. Entonces, yo creo que tienes, aparte que es mucho más bonito fluir y pasar por el proceso con pasión y con ilusión que no tenerla. Y como nos gustan mucho las evidencias científicas, pues también hay evidencias de que la pasión mejora mucho todo el proceso, cualquier proceso realmente, porque multiplica las conexiones neuronales, o sea, tu capacidad se multiplica muchísimo. Al final los niveles, ¿no?, que llaman oxitocina, dopamina y demás, ¿no?, nos hace generar esas hormonas, nos hacen estar más felices. Y conseguir cosas más grandes. Y conseguir cosas más grandes. Claro, pero muchas veces es difícil, ¿no? Si no te gusta, no te apasiona. Yo es que he leído libros que hablan justo al revés, de no te obsesiones en que algo te apasione, simplemente ponte a hacerlo lo mejor posible, aunque no te guste, y ahí encontrarás la gracia. Y a lo mejor al final te apasiona. Pero al final también es ponerle ganas, ¿no? Yo creo que también forma parte de una actitud de ponerle ganas a... Sí, pero la pasión realmente no lo decides tú. Pero yo creo que eso valdría para una situación temporal. O sea, realmente yo creo que si tú no haces algo que te apasione, que te guste y que te ilusione, no forma parte de tu proyecto vital. O sea, es algo que temporalmente tienes que hacer, estoy de acuerdo, hazlo de la mejor forma que puedas, pero sostenerlo a largo plazo en el tiempo. Yo creo que es muy difícil. A mí me resultaría difícil. Eso no, el 90% de la gente que trabaja por un sueldo no siente esa pasión. O sea, y son muchas horas, quiero decir. Al menos que se diviertan. Los que no sientan la pasión, que te diviertas haciendo. Al final también es cuestión, ¿no?, de una actitud que tú decidas tener ante la vida. Eso sí lo puedes decidir, la actitud. Lo voy a hacer lo mejor posible. Lo voy a esforzar lo máximo posible. Y después de eso es cuando te puede llegar a apasionar, cuando le puedes llegar a encontrar la gracia. Cuando llegas a dominarlo hasta tal punto que ya te sale solo y dices, joder, pues al final me gusta. O cuando llegas a dominarlo hasta tal punto te aburre. Claro, es que... Yo creo que, o sea, evidentemente tú puedes decidir cómo afrontas cualquier situación, que era un poco del hilo que partíamos al principio, ¿no? La puedes afrontar con actitud, la puedes afrontar con ilusión, la puedes afrontar como un reto de no me apasiona, pero quiero conseguirlo. Pero yo creo que a la larga, en tu vida, yo por lo menos fundamento mi vida en proyectos que me ilusionan, me apasionan, en general. Y si no consigo mantener esa pasión a lo largo del tiempo, creo que tus niveles de eficiencia, productividad terminan bajando. Yo me refería que quizás no es llevar al límite lo que planteabas de la pasión, lo que se dice mucho ahora,
haz algo que te apasione y no trabajarás nunca, ¿no? Decían. Leí un libro concretamente que decía que eso era un camino directo hacia el fracaso. Porque algo que te apasione, una vez que trabajas en ello, ya no te apasiona tanto porque ves todas las partes que en un principio no parece. Por ejemplo, tocar la guitarra. Me apasiona tocar la guitarra, me dedico a tocar la guitarra, pero es que luego resulta que a lo mejor no puedes vivir bien tocando solo la guitarra. Una vez que decides, me dedico a tocar la guitarra, tiene muchas más implicaciones, porque tienes que conseguir bolos, cómo se factura esto, papeleo, historias. Es que yo creo que también depende mucho de cómo tú quieras vivir. O sea, quiero decir, a lo mejor si lo enfocas desde que necesito un trabajo con el megasueldo, con tal, para cubrir necesidades, pero a lo mejor el que toca la guitarra le vale con conseguir 3 bolos y ganar X y vivir de cierta manera más humilde o más lo que sea, porque no necesita más y es súper feliz con lo que hace. Es que también depende. No es un hobby trabajar otra cosa. Bueno, pero tú decides al final y buscas un equilibrio y a lo mejor tu hobby te apasiona lo suficiente como para que tu día a día a lo mejor profesional no te ilusione de tal manera, pero consigas equilibrarlo. Al final son decisiones tuyas que con que tú te sientas bien con tus decisiones, ya está, es suficiente. Y a lo mejor también y de tus prioridades, ¿no? Tú priorizas también qué sentido le quieres dar a tu vida, ¿no? Si para ti es importante tocar la guitarra y para ti es tu propósito en esta vida, pues oye, pues adelante. Que a lo mejor ganas menos dinero, bueno. O no ganas dinero, pero ese trabajo te permite tener tiempo libre para tocar la guitarra, que es tu pasión, estupendo. Exacto. Si al final es ¿Y qué es a lo mejor el trabajo que tienes que hacer para tocar la guitarra? Si tú has decidido tomártelo como un medio, simplemente para tener pues sustento y algo que dar de comer a tus hijos, es suficiente. O sea, es la decisión que tú tomes. Pero creo que en tu vida tiene que haber ingredientes que sí que sí te ilusionen y que sí te hagan poner el corazón en ello. Tienes que tener un motor. Sí, si no sería estoy de acuerdo, pero que muchas veces el motor no es lo primero es poner la actitud y luego surge ese motor y esa pasión por hacer las cosas. O sea, yo veo el proceso al revés. Al contrario. Es no hacer lo que te gusta, sino que te acabe gustando lo que haces, sea lo que te vas obligado a hacer. Bueno, es que no es ni blanco ni negro, ¿no? Hay personas que pueden tener la gran suerte de trabajar en algo que les apasione, un músico, un actor, un pintor, y habrá otras personas que no directamente estén trabajando en algo que les apasione y, sin embargo, con el trabajo diario, con la actitud y demás, pues vayan ganando esa pasión o vean otros valores o otras aptitudes, ¿no? Con los que afrontar el día a día en su trabajo, que de primeras no es lo que les apasiona. Sí. Pero claro, yo creo que hay las dos vertientes. Tienes un entorno y es lo que haces, con quién lo haces, por qué lo haces, qué te permite eso que haces poder hacer en otras facetas de tu vida. Al final yo creo que son muchas variables las que entran en juego y tú valoras todas ellas y dices, vale, pues sigo por este camino. Y creo que tú mismo como persona te vas poniendo tus retos y tus proyectos delante. Y a lo mejor en el caso de una persona que dice, bueno, tengo este trabajo pero no me apasiona, pero me permite hacer otra serie de cosas, para mí es aprobado, vamos, no. Yo creo que es mejor que te apasionen un poquito todas tus facetas, porque creo que vas a conseguir ser un poco más pleno, pero bueno, ahí ya es decisión de cada uno. Como resumen, yo me quedaría con Cris, ¿no? Que nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos en nuestro día a día. No sé, Cris, ¿tú con qué resumen te quedarías de liderazgo y equipo? Pues que ojalá consiguiera sacar esa mejor versión en mí y en todo el equipo, la verdad, que no es tarea fácil porque ni tú mismo tienes todos los días muy inspiradores, ni mucho menos, pero bueno, sí que me quedo con que intento siempre adoptar esa actitud que permita que las cosas ocurran, ¿no? Hacer que esas cosas ocurran. Entonces, bueno, lo intento, pongo pues eso, mi corazón y toda mi energía en ello y bueno, así es como más o menos enfoco el día a día y el trabajo en equipo. Yo me quedo con Ubuntu. Me parece una filosofía como filosofía bonita. De vida sí. es... Ubuntu somos todos. ¿Cómo era? Ubuntu somos todos. Hacienda somos todos. Hacienda es Ubuntu.
Muy sí, bien. el soy porque somos es con la que yo me quedo de las definiciones de Ubuntu. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Chris. Gracias. A vosotros.